Buenos días amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Estamos al día miércoles 29 de julio del año 2020 y a los 136 días de cuarentena por el COVID-19 en algunas regiones del Perú. Les invito a acompañarme en esta breve reflexión sobre el texto bíblico que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, que dice así: Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. El libro de Isaías, cuyo autor es el profeta Isaías, nombre que significa Jehová es salvación, describe sucesos que ocurrieron durante su ministerio. Probablemente fueron escritos alrededor de los años 700 antes de Cristo o 681 antes de Cristo. Isaías es considerado como el mayor de los profetas. El oficio de profeta fue instituido durante el tiempo de Samuel, quien era juez. Los profetas, al igual que los sacerdotes, eran representantes especiales de Dios. Y el deber del profeta era hablar de parte de Dios. Confrontaban al pueblo y a sus líderes con los mandatos y las promesas de Dios. Debido a esto, y que el pueblo era de tendencia a desobedecer a Dios, sus verdaderos profetas no eran los más estimados precisamente. Sin embargo, a pesar de ello, proclamaban la verdad con fidelidad y ánimo. El versículo clave de este libro lo encontramos justamente en el capítulo 53, versículo 5, que refiriéndose al Mesías, dice así: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Nos preguntamos, ¿cómo podría alguien del tiempo del Antiguo Testamento comprender que Cristo moriría por nuestros pecados, que de hecho cargaría con el castigo que merecemos? ¿Cómo podría una persona de aquella época entender la idea de Cristo muriendo por nuestras culpas y pecados? Estamos hablando de una profecía que se dio aproximadamente 700 años antes de Cristo. Al siglo octavo antes de Cristo se estaba anticipando a un acontecimiento que marcaría la historia, como es la muerte de Cristo. Isaías en su tiempo profetizó acontecimientos de la vida de Jesús que ocurrieron 700 años o 681 años antes de Cristo aproximadamente. Dios estaba abriendo la cortina del tiempo para que los contemporáneos de Isaías pudieran ver el futuro y observaran el sufrimiento del Mesías y el perdón disponible para toda la humanidad. Esto es un acto o un hecho realmente que solo Dios lo puede hacer. Como por ejemplo la profecía, ¿no? La Biblia tiene una serie de profecías. Existen también profecías escatológicas que nos habla de lo que vendrá en los últimos tiempos, de lo que sucederá al final de los tiempos. Ellas están escritas en la Biblia. Todavía muchas de ellas no se han dado, pero estamos igual, porque en aquel tiempo del Antiguo Testamento se hablaba de la venida de Jesús, de la muerte de Jesús,
y de la manera como Él iba a ser muerto. El capítulo 53 de este libro nos muestra una profecía sorprendente. ¿Quién se imaginaría que Dios decidiría salvar al mundo mediante un siervo humilde y sufriente en lugar de un rey glorioso? Que son las características de Jesús: siervo, siervo, por sobre todo siervo, humilde y sufriente. De tal manera que cuando nosotros leemos el versículo 4 y 5, nos está declarando de Jesús esta humildad y este carácter de siervo, humilde y sufriente, que era la forma como el Padre estableció que su pueblo sería rescatado de los pecados, de sus pecados. Entonces leemos el versículo 4 y 5 que nos dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Aquí está el siervo humilde y sufriente, Jesús el Señor. Esta profecía mesiánica nos habla acerca de la causa de su sacrificio vicario. Tomó el lugar del hombre. Fueron nuestras rebeliones, fueron nuestros pecados. Y la palabra nuestras supone el pronombre personal, que es enfático. Dice ahí que fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Y fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Sufrió por los pecados y enfermedades de la humanidad. Por su llaga, por las llagas de Jesús, fuimos curados. La muerte expiatoria de Cristo, queridos hermanos y amigos, hace posible nuestra decisión de morir a una vida separada de Dios. Hace posible nuestro arrepentimiento, así como la decisión de vivir para Dios. Y todo ello equivale a la conversión de nuestra alma. Pero esta muerte expiatoria, este sacrificio vicario, que significa que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, esta muerte expiatoria hace posible que el hombre pueda arrepentirse y pueda decidir morir a una vida separada de Dios, porque el hombre está separado de Dios, vive de espaldas a Dios. El hombre natural es eso, de espaldas a su palabra, de espaldas a toda esta realidad espiritual, a todos estos principios espirituales que norman la vida y la forma como Dios ha establecido que el hombre se acerque a Jesús, se acerque a Él, al Padre, que es por medio de Jesús. Por eso la Escritura dice que Jesucristo es el camino al Padre, que Jesucristo es el camino, la verdad
y la vida, que solamente transitando, que el hombre transitando a través de la muerte de Cristo, es posible el arrepentimiento, es posible que tome la decisión de vivir para Dios, es posible la conversión. La enseñanza que nos imparte Isaías capítulo 53, referida a la sanidad del cuerpo, está incluida en la obra expiatoria, así como el sufrimiento y la cruz de Cristo. La sanidad de una persona, la sanidad del creyente, está incluida en esa verdad, en esa obra expiatoria, en el sufrimiento que Cristo tuvo en la cruz, tomando nuestro lugar por nuestros pecados. Romanos capítulo 4, versículo 25, dice que Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Así, cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, ocurre un intercambio. Nosotros le entregamos nuestros pecados a Jesucristo y Él nos da su justicia y su perdón. Por nuestra parte no hay nada que podamos hacer para ganar esto. Sin Cristo, para el hombre es imposible obtener la salvación de su alma, mucho menos vida eterna. Únicamente por medio de Cristo es que podemos ser declarados justos a los ojos de Dios. Esta es la bendición. Esta es una oferta increíble para nosotros. Esto es una gracia, un regalo del cielo. Y lamentablemente muchos deciden pasar por alto esa bendición. Deciden cerrar su corazón, cerrar su entendimiento y no creer en la persona de Jesús. Deciden pasar por alto, dar la espalda a esta verdad que está escrita en la palabra de Dios. Lo que hemos referido está en el libro de Isaías. Es una profecía mesiánica concretada en la cruz del Calvario, que se cumplió en Jesús el Señor, en ese Mesías esperado, en ese Mesías, en ese Cordero de Dios, en ese siervo humilde y sufriente que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Si el día de hoy tu corazón se sensibiliza o tienes por el Espíritu Santo la convicción de pecado, la convicción de arrepentimiento, la convicción de volverte a Dios de corazón, pues hazlo. Te invito a hacerlo en una oración sencilla, en una oración sincera, donde puedas reconocer que Jesús tomó tu lugar en la cruz, que tus debilidades las cargó Jesús, que tus dolores los llevó Jesús, que Él murió por tus rebeliones y aplastado fue por tus pecados. Realmente esto el Señor lo dice en el libro de Isaías, que fueron nuestras debilidades las que Él cargó y que por nuestras rebeliones fue aplastado y que fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Solo en Cristo podemos hallar la paz que nuestra alma necesita. En Jesús fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Que Dios les bendiga.
Que el día de hoy podamos experimentar esta gracia, este regalo que es un don de Dios para la vida de todo aquel que cree. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día.